Hablaremos ahora acerca de la fisiología del sistema digestivo en una primera parte. Comenzando con algunas generalidades, la función global del sistema digestivo consiste en suministrar al organismo continuamente agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, todos ellos necesarios para el sostenimiento de la vida. El sistema digestivo se divide en dos grandes partes: un tubo muscular largo y órganos accesorios. Aquí observamos una imagen del aparato o sistema digestivo y observamos, por ejemplo, la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano o canal anal, y el recto también, el recto y el canal anal, que todos estos son partes del tubo. Y observamos glándulas salivales, el hígado, observamos la vesícula biliar, observamos el páncreas, que todos estos son órganos accesorios. El tubo muscular se compone de las siguientes partes, yendo en dirección desde la boca hacia el ano: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el canal anal. Los órganos accesorios, por otro lado, comprenden la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Aquí recordamos cuáles son las capas de la pared del tubo digestivo, yendo de adentro, desde la cavidad, hacia afuera. Son la mucosa, la submucosa, la capa muscular circular, la capa muscular longitudinal y la serosa. Aquí observamos una imagen del tubo digestivo. Aquí observamos la cavidad o la luz del tubo digestivo y luego observamos entonces la mucosa, luego la submucosa, luego las dos capas musculares, la circular y la longitudinal, y luego por último la serosa. Esas son entonces las capas de la pared del tubo digestivo. Hablamos ahora del plexo nervioso entérico. Este está dividido en dos partes: el plexo submucoso o de Meissner y el plexo mientérico o de Auerbach. El primero, como el primer nombre de él lo indica, submucoso, se encuentra en la capa submucosa y la función es la de regular el flujo sanguíneo local y las secreciones del tubo digestivo. El plexo mientérico o de Auerbach se encuentra entre las dos capas musculares y la función es la de regular la motilidad, es decir, los movimientos del tubo digestivo. Aquí observamos una imagen donde aquí está la cavidad o la luz, aquí vemos la mucosa y aquí está la submucosa, y aquí en la submucosa es donde está entonces el plexo submucoso o de Meissner. Luego observamos el otro plexo entre las dos capas musculares, la muscular circular y la muscular longitudinal. Es el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Hablamos de la motilidad del tubo digestivo a continuación. Existen dos tipos de movimientos: los movimientos propulsores y los movimientos de mezcla. Los propulsores hacen que el alimento o el contenido avance por el tubo digestivo en dirección anal. Los movimientos de mezcla combinan el alimento o el contenido del tubo digestivo con las secreciones. Los movimientos propulsores son el peristaltismo y el complejo motor migratorio. El peristaltismo es el movimiento básico propulsivo del tubo digestivo. ¿Cómo se produce? Se crea primero un anillo de contracción
que luego se desplaza hacia adelante. Cuando decimos hacia adelante es en dirección anal. Esto de manera semejante a cuando se colocan los dedos alrededor de un tubo, por ejemplo un tubo de pasta de dientes, y luego se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del tubo. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Así, cuando una gran cantidad de alimento se concentra en algún punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes estimula al sistema nervioso entérico para que se contraiga la pared 2 a 3 centímetros antes del sitio distendido, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Otros estímulos desencadenantes del peristaltismo, además de la distensión, son la irritación química o física del revestimiento epitelial del tubo digestivo y las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo. Cuando la distensión excita un segmento del tubo digestivo e inicia el peristaltismo, al mismo tiempo hay una región distal del tubo digestivo que se relaja, a veces por varios centímetros. Esto se conoce con el nombre de relajación receptiva. Esto a la vez facilita que el contenido avance en dirección anal y no hacia la boca. Aquí observamos una imagen donde se muestra un segmento donde inicia una contracción peristáltica antes de un sitio que está distendido por acumulación de bolo alimenticio. Y observamos entonces que después de un tiempo, como lo vemos ya abajo, el anillo de contracción peristáltica ha avanzado y va a empujar hacia adelante en dirección anal al bolo alimenticio. También vemos que al mismo tiempo que se produce el anillo de contracción peristáltica antes del sitio distendido, más adelante, más distalmente del sitio distendido, hay un segmento que se relaja. Esa relajación hace que se reciba el alimento o el contenido en partes más distales, favoreciendo la dirección anal del movimiento. Con respecto al complejo motor migratorio, este ocurre entre comidas al contrario del peristaltismo. En otras palabras, ocurre cuando la mayor parte del tubo digestivo está vacío. Consiste en contracciones que se inician en el estómago y que pasan lentamente al intestino grueso. Precisamente se tardan en pasar desde el estómago al intestino grueso 90 minutos. Su función es la de barrer los alimentos o contenido que haya en algún lugar y también barrer bacterias fuera de la porción superior del tubo digestivo hacia el intestino grueso. Con respecto a los movimientos de mezcla, se refieren a las llamadas contracciones de segmentación. ¿Cómo se producen? Se contraen segmentos cortos de 1 a 5 centímetros de intestino, mientras otros segmentos al mismo tiempo se relajan. Y luego los segmentos relajados se contraen, mientras los contraídos se relajan. Y así, sucesivamente, de forma alterna, esto se va repitiendo. Aquí observamos una imagen donde se observa que hay algunos segmentos que están relajados, alternados con segmentos contraídos. Pero luego de un tiempo, los segmentos relajados se contraen y los segmentos contraídos se relajan. Y luego esto se va repitiendo en forma alterna. Comenzamos ahora un viaje por el sistema digestivo, comenzando por la boca. En la boca ocurre la masticación y en la masticación participan los dientes anteriores o incisivos produciendo corte de los alimentos, mientras que los dientes posteriores o molares tienen una acción de molienda. La acción conjunta de todos los músculos maxilares o músculos de la masticación ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar a 25 kilogramos en los incisivos y a 100 kilogramos en los molares. La mayor parte de los músculos de la masticación
están inervados por el quinto par craneal, o sea, el nervio trigémino. Y el control de la masticación depende de núcleos en el tronco encefálico. Gran parte del proceso de la masticación se debe a un reflejo masticatorio o reflejo de la masticación. ¿Cómo ocurre? La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. Esto produce una distensión de los músculos mandibulares que inicia un reflejo de contracción de los mismos a manera de rebote. Esto eleva la mandíbula para ocluir los dientes y el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que hace que el ciclo de eventos se repita y así se repite una y otra vez. En la boca también se secreta la saliva, que está constituida 99.5% por agua, 0.17% por minerales y 0.33% por sustancias orgánicas. Entre las sustancias orgánicas de la saliva tenemos las mucinas, que sirven para la lubricación de los alimentos, facilitando su paso de la boca hacia la faringe y luego hacia el esófago. Y también sirven las mucinas para protección de la superficie. También tenemos la alfa-amilasa salival, conocida también como tialina, que digiere carbohidratos, específicamente digiere los almidones. La lipasa lingual, que digiere los lípidos. La inmunoglobulina A, que es un anticuerpo, los tiocianatos y enzimas proteolíticas como la lisozima, que todas ellas tienen acción antibacteriana. De aquí podemos concluir también, de paso, que la digestión de los carbohidratos y la digestión de los lípidos comienza en la boca. 25% de la saliva es producida por las glándulas parótidas, inervadas por el noveno par craneal o glosofaringio. 70%, que es la mayor parte, es producida por las glándulas submaxilares y 5% es producida por las glándulas sublinguales. Estas últimas dos glándulas son inervadas por el séptimo par craneal o facial. Aparte de estas glándulas, hay muchas otras glándulas diminutas que también producen saliva en la boca, pero la producción es mínima, por eso no se toma en cuenta en el porcentaje. La producción diaria de saliva es de 800 a 1500 ml, con un promedio de 1000 ml, o sea, 1 litro. El pH de la saliva es de 6 a 7, que es un pH favorable para la acción de la tialina. Las funciones de la saliva son varias. Número 1, es solvente para sustancias que producen los sabores. 2, lubrica y favorece la deglución. Lava el alimento lejos de los dientes. Destruye bacterias. Mantiene la boca húmeda y limpia, participa en el habla facilitando movimientos de los labios y la lengua, enfría alimentos calientes, diluye ácido clorhídrico HCl o bilis regurgitada desde el estómago o desde las partes inferiores, comienza la digestión de los carbohidratos o almidones particularmente y de los lípidos. Luego hablamos del proceso de la deglución. Este es el proceso en el que el alimento pasa de la boca hasta el esófago. Consta de 3 etapas: voluntaria, faríngea y esofágica. Las etapas faríngea y esofágica obviamente no son voluntarias, sino que involuntarias. Precisamente las etapas faríngea y esofágica son producidas por medio de un reflejo nervioso que se llama reflejo de la deglución. Esto entonces no es para la primera etapa, que es voluntaria. La vía aferente para este reflejo va por el quinto y el noveno pares craneales. La vía eferente va por el quinto, noveno, décimo y doceavo pares craneales y por algunos nervios cervicales superiores. El centro de control es el centro de la deglución, que se encuentra en el bulbo raquídeo y en la parte inferior del puente. Hablamos ahora del esófago. Es un tubo que contiene aproximadamente 20 centímetros de longitud.
En el 1/3 superior tiene músculo esquelético en su pared y en los 2/3 inferiores tiene músculo liso. Los últimos 2 centímetros distales constituyen el esfínter esofágico inferior, o también conocido como gastroesofágico, el cual tiene que permanecer contraído la mayor parte del tiempo para evitar que el contenido del estómago pase al esófago, y tiene que abrirse durante la deglución para que el alimento pase al estómago. El peristaltismo en el esófago se divide en dos, en primario y en secundario. El primario es una continuación de la onda peristáltica iniciada en la faringe. El secundario se produce cuando el primario no logra mover hasta el estómago la totalidad del alimento que ha penetrado en el esófago. El peristaltismo es más importante en el esófago y en el estómago que en otros lugares del tubo digestivo. El estómago se divide en cardias, que es el sitio de transición entre el esófago y el estómago, el fondo, que es la parte superior, el cuerpo, que es la parte central y que es la mayor parte, y el antro, que es la parte inferior, y el píloro, o también se le llama conducto pilórico, que es el sitio de transición entre el estómago y el intestino delgado. Aquí en el píloro se encuentra una estructura muy importante que es el esfínter pilórico, también conocido como válvula pilórica. Aquí observamos una imagen del estómago y observamos el cardias, el sitio de transición entre el esófago y el estómago, el fondo, la parte superior, el cuerpo, la parte central pero mayor, el antro, que es la parte inferior, y el conducto pilórico, que es como un sitio de transición entre el estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Hablamos de las secreciones del estómago. En el fondo y en el cuerpo están las glándulas llamadas oxínticas, que a la vez están formadas por los siguientes tipos de células: las células mucosas, que producen moco; las células parietales u oxínticas, que producen ácido clorhídrico y también producen factor intrínseco FI; y las células principales o pépticas, que producen pepsinógenos. El moco tiene funciones protectoras y lubricantes. El ácido clorhídrico crea un pH ácido hasta de 1, el cual es necesario para la acción de las pepsinas, enzimas que inician la digestión de las proteínas. También el ácido clorhídrico participa directamente en la digestión de las proteínas y tiene funciones protectoras porque destruye bacterias. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 en el estómago, y luego esta vitamina se absorbe en el ilion, en la parte final del intestino delgado. Si la vitamina B12 llega al ilion sin el factor intrínseco, no se absorbe o no se absorbe adecuadamente. Los pepsinógenos son los precursores inactivos de las pepsinas. El ácido clorhídrico lleva a cabo la conversión de pepsinógenos a pepsinas. Continuando con las secreciones del estómago, en el antro y el píloro o canal pilórico están las glándulas pilóricas, que contienen células mucosas que producen moco, que ya vimos para qué servía, y células G, que producen la hormona gastrina, que es lanzada a la sangre y, entre otros efectos, estimula la secreción de ácido clorhídrico por parte del estómago. Aquí vemos que la secreción de ácido gástrico por parte del estómago incluye 3 fases, que son la fase cefálica, que es iniciada antes de que el alimento llegue al estómago; la fase gástrica, que es estimulada por la presencia de la comida en el estómago; y la fase intestinal, que es provocada por mecanismos que se originan en el duodeno y en el yeyuno proximal, o sea, en el intestino delgado. Aquí vemos el mecanismo de secreción de ácido clorhídrico en la célula parietal. Esto es la célula parietal, aquí está el plasma y aquí está la luz o cavidad del estómago. Observemos que el CO2 entra desde el plasma a la célula parietal y también hay CO2 que se produce como resultado del metabolismo de la célula. Independientemente de la procedencia,
el CO2 reacciona con el agua y se convierte en ácido carbónico H2CO3. Esto es catalizado por una enzima que es la anidrasa carbónica, que aquí está representada como Ca. Luego el ácido carbónico se descompone en iones hidrógeno y en iones bicarbonato. Los iones hidrógeno, como pueden ustedes visualizar, pueden reaccionar con iones hidroxilo para formar agua, pero también el agua puede descomponerse en iones hidroxilo y en iones hidrógeno. Los iones hidrógeno que vienen de la descomposición del agua se secretan hacia la luz del estómago en intercambio por potasio. Es decir, los iones hidrógeno van hacia la luz y el potasio va hacia la célula. Esto es llevado a cabo por una bomba que se conoce como bomba de protón-potasio, que es un mecanismo de transporte activo que gasta ATP. Aquí observamos que los iones de potasio pueden salir por canales y luego pueden reciclarse y pueden estar saliendo y entrando. También observamos que el bicarbonato, que se había producido cuando el ácido carbónico se descompone en iones de hidrógeno y bicarbonato, ese bicarbonato se reabsorbe o pasa hacia el plasma de la sangre intercambiado con cloruro. Esto es por un contratransporte cloruro-bicarbonato. El cloruro que entra a la célula después puede salir por canales de cloruro y puede reunirse ese cloruro ya una vez en la luz del estómago con los iones de hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. Así se lleva a cabo entonces la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Existen tres funciones motoras del estómago, que son la función de almacenamiento, la función de vaciamiento y la función de mezcla. Nos vamos a referir a esas tres funciones a continuación. Con respecto a la función de almacenamiento, por supuesto que consiste en que el estómago almacena alimento. Pero cuando el estómago va a recibir el alimento, se produce una relajación receptiva, sobre todo en el fondo, para facilitar la recepción del alimento desde el esófago al estómago. Con respecto al vaciamiento, se produce por movimientos peristálticos que inician cerca del límite entre el fondo y el cuerpo y permiten que exista vaciamiento hacia el duodeno, pero a una velocidad que sea adecuada. No todo el tiempo ocurre vaciamiento porque la válvula pilórica se relaja cuando llega la onda peristáltica, pero luego se cierra hasta que llega la siguiente onda peristáltica. Con respecto a la función de mezcla, el estómago, a través de sus movimientos, combina el bolo alimenticio con las secreciones, de manera que éste adquiere una consistencia pastosa y semilíquida, y a partir de ese momento deja de llamarse bolo alimenticio y se le llama quimo. Con respecto a la regulación del vaciamiento gástrico o del estómago, la velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago mismo como del duodeno, pero este último, el duodeno, es el que proporciona las señales más potentes que regulan el vaciamiento del estómago. Vamos a hablar primero de los factores gástricos, o sea, del estómago, que estimulan el vaciamiento del estómago. El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula el vaciamiento, no por un aumento de presión, sino porque produce distensión de la pared que despierta reflejos mientéricos locales que aumentan la actividad de la bomba pilórica e inhiben la acción del píloro. Sí se produce aumento de presión cuando hay un aumento del volumen en el estómago, pero ese aumento de presión no es suficiente como para estimular el vaciamiento del estómago, sino que esto es producido por reflejos nerviosos locales. También tenemos que la secreción de gastrina es estimulada por distensión de la pared gástrica y por algunos alimentos. La gastrina tiene efectos estimulantes ligeros o moderados de la función motora del estómago, incluyendo estimulación de la bomba pilórica, de manera que la gastrina también contribuye a estimular el vaciamiento del estómago en alguna medida. Con respecto a los factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico, cuando el quimo penetra en el duodeno, desencadena múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y viajan
al estómago, donde disminuyen o interrumpen el vaciamiento cuando el volumen del quimo es excesivo. Estos reflejos, que se llaman enterogástricos porque van desde el intestino, duodeno hasta el estómago, son tanto locales como por medio de nervios vagales. Sin embargo, los locales son más potentes y más importantes. Todos, en todo caso, inhiben a la bomba pilórica y aumentan el tono del esfínter pilórico, inhibiendo por lo tanto el vaciamiento del estómago hacia el duodeno. También dentro de los factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico tenemos hormonas. Las hormonas liberadas por la parte alta del intestino delgado inhiben también el vaciamiento del estómago. Las grasas son las que principalmente estimulan la secreción de estas hormonas, las cuales viajan por la sangre hasta el estómago para inhibir la bomba pilórica y aumentar ligeramente la contracción del esfínter pilórico. La más potente de estas hormonas parece ser la colecistocinina, conocida con las siglas de CCK. Otras posibles hormonas son secretina y péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que también se conoce con el nombre de péptido inhibidor gástrico y se conoce con las siglas de GIP. También tenemos que hay moléculas que estimulan la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago. Estas moléculas son la gastrina, que es una hormona que ya hemos mencionado, la acetilcolina, que es el neurotransmisor final secretado por las fibras nerviosas parasimpáticas, y la histamina, que es producida por células parecidas a las enterocromafines. Aquí recordamos que la célula parietal es la que secreta el ácido clorhídrico con la intervención de una bomba de protones, una bomba de protón-potasio, porque los iones de hidrógeno se intercambian por potasio que se mete a las células, aunque aquí no se ve. Y esta bomba de protones, por supuesto, es un mecanismo de transporte activo primario y que gasta ATP, lo que sí se observa en esta figura. Y los iones de cloruro salen a la luz para reunirse con los iones de hidrógeno para formar el ácido clorhídrico por medio de canales de cloruro. Aquí en esta imagen observamos que la histamina, la acetilcolina y la gastrina son tres moléculas que van a estimular la síntesis de ácido clorhídrico, o mejor dicho, la secreción de ácido clorhídrico por parte de estas células que son las células parietales, por medio de varias vías de comunicación celular. De paso, aquí vamos a decir algo muy importante desde el punto de vista médico, aprovechando la figura y el tema. Existen varios medicamentos que se conocen como antihistamínicos H2 que bloquean estos receptores que son para la histamina en el estómago, y eso hace que se inhiba el mecanismo para estimular el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico disminuye. Un ejemplo de uno de esos medicamentos es la ranitidina. También tenemos que hay otros medicamentos que actúan inhibiendo la secreción de ácido del estómago, pero lo que hacen es bloquear a esta bomba, la ATPasa o bomba protón-potasio. Dentro de esos tenemos el omeprazol, el lansoprazol y otros prazoles. Todos estos medicamentos que sirven para disminuir la secreción del estómago se utilizan en caso, por ejemplo, de úlceras duodenales, en caso de gastritis o en cualquier caso que se necesite disminuir la secreción de ácido clorhídrico del estómago, como por ejemplo en situaciones de estrés.